Hola chiquillos, vamos a trabajar lo que es hoy día esfera. Nosotros cuando ustedes estaban en primero medio, vimos lo que era cono y cilindro y lo relacionamos con lo que se llaman sólidos generados por revolución, sólidos de revolución o cuerpos generados por rotación, que es lo mismo, ¿ya? Y dijimos que eran tres: la esfera, el cono y el cilindro. ¿Qué significaba esto? Que se formaban por la rotación, ¿ya?, de una figura geométrica. Vamos a ver un video más que nada para recordar un poquito, ¿ya? Después se lo voy a dejar también en la información, ¿ya? Teníamos, ¿cierto?, que el cono se formaba por el giro de un triángulo rectángulo, ¿ya?, con respecto a uno de sus catetos, que iba a ser el que iba a trabajar como cateto altura, ¿ya? Y el otro es el cateto base, el que hace el radio. Entonces, al girar, formaba un cono, ¿ya? Y aquí nosotros nos aparecían los términos, ¿cierto?, de que era el radio, la altura y la generatriz, ¿ya?, que es lo que estamos viendo en este momento. Después nosotros teníamos lo que era el cilindro, que se formaba por la rotación de un rectángulo, ya con respecto a uno de sus lados, y nos quedaba, ¿cierto?, la altura y el radio. Y la generatriz, que es exactamente lo mismo que la altura porque miden lo mismo a diferencia del cono. Pero la esfera se forma con respecto, o sea, con la rotación de un semicírculo con respecto al diámetro, ¿ya? Y ahí nos va a formar esta esfera completa, que también va a tener un radio, también va a tener un diámetro, que es exactamente el mismo diámetro y el mismo radio del semicírculo original, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento? Algo importante con respecto a la esfera, que es lo que vamos a trabajar ahora, es que aquí al medio, ya lo voy a dibujar para que lo puedan ver ustedes, donde está aquí el radio, se va a formar aquí un círculo por dentro ya de la esfera. Es como si nosotros hiciéramos como cortes, que esto se llama corte sagital, ¿ya? Si nosotros hiciéramos cortes sagitales, que es como dividir esta esfera, irla cortando aquí en pedazos, nosotros tendríamos puros circulitos que van pegados y que cada vez, mientras más se acercan arriba, ¿cierto?, son más chiquititos los círculos, luego llegan al medio, que es donde se hace el más grande, y luego vuelven a achicarse hasta llegar a abajo, ¿ya? El círculo que está acá al medio, déjenme borrar esos dibujos feos que hice ahí, el círculo que está acá al medio se le conoce como el círculo máximo, que es el más grande que se puede formar. ¿Por qué? Porque se forma con respecto al diámetro. En cambio, si yo formo un circulito acá arriba, obviamente va a ser mucho más chiquitito, ¿ya? Entonces, este que está acá, el que queda justo al medio, si nosotros partiéramos esta esfera justo a la mitad, nos daría el círculo máximo, ¿ya? Entonces, volviendo a la guía, que es la que tienen ustedes acá. Tenemos, ¿cierto?, la esfera, que va a tener su centro, ¿ya? Tiene su radio, que el radio para cualquier lado va a medir exactamente lo mismo, ¿ya? Tenemos también la semiesfera, que es en el fondo, ¿cierto?, la esfera cortada por la mitad, y el círculo máximo, que es el círculo que se da cuando yo corto la esfera justo a la mitad, ¿ya? ¿Cómo se forma la esfera? Dijimos, ¿cierto?, que para formarla teníamos que girar un semicírculo y se formaba la esfera. Para formar una semiesfera tendríamos que hacer girar un cuarto de círculo, ¿ya?, para hacerlo. Fórmulas. Acá les coloqué las de todos, ¿ya?, los cuerpos geométricos que ustedes han trabajado a lo largo de los años. Tenemos tanto el cilindro, el cono, que son fórmulas que vimos el año pasado, la esfera, estas son nuevas, las del cubo, las del prisma, ya que también sirve como para los paralelepípedos, y la pirámide, ¿ya? Las nuevas, entonces, son el área de la esfera y el volumen de la esfera. Ojo acá, la esfera no tiene perímetro, porque ninguna figura en 3 dimensiones, o sea, un cuerpo geométrico, puede tener perímetro, porque el perímetro es el borde, ¿ya? Entonces eso no lo puedo sacar, ¿ya? Aparte que la esfera no tiene ni siquiera aristas como para poder hablar de aristas en ella. Solamente, ¿cierto?, tiene su volumen y el manto, ya la carcasa, por así decirlo, de la esfera, que correspondería al área. ¿Cuál es la fórmula del área? 4 por pi por r al cuadrado, ¿ya? Hay una explicación de por qué viene esa fórmula, ya, pero no la vamos a ver ahora porque si no nos vamos a demorar mucho. Y el volumen es 4/3 de pi por r al cubo, ¿ya? Entonces ahí tenemos estas dos fórmulas nuevas que vamos a trabajar ahora.
Ejemplitos. Dice, calcular el área y el volumen de una esfera de 10 centímetros de diámetro. Ojo acá. Las fórmulas están en radio. ¿Qué hago si me dan el diámetro entonces? Si me dan el diámetro tengo que calcular cuánto es el radio. Recordemos que el diámetro es 2 veces el radio, por lo tanto, si el diámetro es 10, ¿ya? Si el diámetro es 10, entonces el radio es 5, la mitad. Y luego, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿cierto?, en la fórmula. En el caso del área, tenemos 4pi por r al cuadrado. ¿Cuánto era r? 5 al cuadrado. Ojo ahí de siempre colocar el radio, no el diámetro. Entonces sería 4 por pi por 25 y eso nos da 100 pi centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque estamos hablando de área. En cambio, si nosotros trabajamos con lo que es el volumen, ¿ya? Lo mismo acá, 4 tercios por pi por r al cubo. R era 5, entonces nos quedaría 4 tercios de pi por 5 al cubo. 5 al cubo es 125, luego lo que hacemos es multiplicar 4 por 125, que son 500, y eso partido por 3, pi. Centímetros cúbicos. Los centímetros cúbicos, recordemos que son para hablar de capacidad, de volumen, ¿ya? De cuánto líquido puede contener algo. Por eso, ¿cierto? Dijimos que las cajitas de jugo y esas cosas ya trabajan en cc, centímetros cúbicos, ¿ya? Que es lo mismo que hablar de litros en el fondo, pero generalmente hablamos de centímetros cúbicos. Otro tipo de ejercicios que podemos tener es con respecto al círculo máximo. Dijimos, ¿cierto?, que el círculo máximo era el que se formaba cuando dividíamos la esfera, ¿cierto?, en dos partes exactamente iguales, el círculo que queda justo en medio. Y la fórmula del círculo, como queremos sacar la fórmula, o sea, el área del círculo máximo, ¿ya? No el área de la esfera, vamos a utilizar la fórmula del área del círculo. ¿Cuál es la fórmula del área del círculo? Pi por r al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el r? El mismo radio que tiene la esfera, que es 5. Entonces nos queda pi por 5 al cuadrado, que eso es 25 pi centímetros cuadrados, porque también estamos hablando de área. También vamos a tener ejercicios que son un poquito más complejos porque lo que hay que hacer aquí es despejar. Fíjense que dice, ¿cuánto mide el diámetro de una esfera cuyo círculo máximo tiene un área de 28,26 centímetros cuadrados? Utiliza pi como 3,14. Entonces, sabemos que el área del círculo es 28,26, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar todo lo que conozcamos en esta formulita que está aquí. Voy a utilizar el spotlight, ahí sí. En esta formulita que está aquí. Entonces nos queda que el área es igual a pi por r al cuadrado. Nosotros sabemos cuál es el área, es 228,26. Es igual a pi, que pi dijimos que lo íbamos a ocupar como 3,14, por r al cuadrado. ¿Conocemos r? No, eso es lo que nosotros necesitamos saber para después poder encontrar el diámetro. Entonces nos queda, ¿cierto? 28,26 es igual a 3,14 por r al cuadrado. Y ahora hay que despejar la r. ¿Cómo despejamos la r? Primero que todo, este 3,14 que aquí está multiplicando, al otro lado pasa haciendo su operación contraria, que es dividir. Entonces 28,26 dividido en 3,14 nos da 9. Y luego, ¿cierto? Como tenemos aquí una raíz cuadrada que tenemos que dejarlo solamente como r, aplicamos raíz. Entonces, déjenme bajar aquí un poquitín. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar aquí raíz, y la raíz, ¿cierto?, nos va a quedar así. R es igual a la raíz de 9, por lo tanto R es igual a 3. Ahora, volviendo a la pregunta, decía, ¿cuánto mide el diámetro? Yo no encontré el diámetro, encontré el radio. Si el radio mide 3, ¿cuánto mide el diámetro? Mide el doble, que sería 6. Y ahí estaría listo el ejercicio, ¿ya? Entonces aquí simplemente se trata de reemplazar. Ver primero qué es lo que me están dando, con qué fórmula se relaciona, ¿ya? Y despejar. Ya después tenemos algunos ejercicios, ya que es lo que van a tener que hacer ustedes. Por ejemplo, aquí lo primero que hay que hacer es ver cuál de estas, si se rota, por donde dice que se rota, que es donde está la línea punteada roja, ¿ya? ¿Cuál de ellos me va a dar exactamente un círculo? ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que si yo roto algo como esto, ya con respecto a esa línea, claramente al rotar no me va a dar un círculo, ¿ya? O si yo roto, por ejemplo, o sea, no me va a dar una esfera. Si yo roto esto, pero que al medio tiene un hoyito, ¿ya? Al rotar me va a quedar una esfera, pero con un hoyito por dentro, por lo tanto no va a ser una esfera completa, ¿ya?
Eso hay que tener ojo, ¿ya? Entonces eso es lo primero que quiero que hagan ustedes. Y ya después tenemos ejercicios donde ustedes van a tener que calcular. Acá estamos hablando de círculo máximo, ejercicio de verdadero y falso. Estos ejercicios de despejar, que es lo que ya les expliqué más arriba. Área y volumen de la esfera. Y acá tienen que hacer rotar esas figuras por donde dice el eje de rotación y decirme qué figuras quedan. Y eso sería todo. Ya, chiquillos, así que cualquier duda me pueden escribir y estamos en contacto. Chau.